Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Bueno, una mañana hermosa que hemos disfrutado con los cantos, con la participación tan llena de talentos, desde los niños hasta los más adultos, y todos nosotros, como siempre, cantando bonito al Señor. Vamos a ir a la palabra. Mateo capítulo 1, versos 20 al 23. El nacimiento del Señor Jesucristo se nos cuenta en dos libros de la Biblia, Mateo y Lucas, en cuanto a relato. En cuanto a anuncio de su nacimiento está desde el Génesis. Hay que estudiarlo desde el Génesis y cada una de las profecías del Antiguo Testamento. Pero el hecho de su nacimiento está en Lucas y Mateo. Y Lucas tiene un poco más de datos, de detalles. Encontramos la escritura en Mateo, capítulo 1, versos 20 al 23, y dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Oramos. Padre nuestro, bendito tu nombre, santo tu nombre. Gracias, Señor, por este hecho tan trascendental, no solo para el mundo, sino para el universo, pero de modo especial para cada persona que ha puesto su fe en ese niño que nació una vez, que creció y predicó la palabra, la verdad, y dio su vida por nosotros en la cruz y resucitó victorioso, después de lo cual, haber sido ascendido a los cielos, tú le pusiste, Dios, exaltado hasta lo sumo. Gracias por todo ello, porque así mostraste tu amor para con nosotros. Gracias por todos quienes hemos podido venir esta mañana y nos estamos gozando en esta celebración preciosa, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema esta mañana, hermanos y hermanas: ¿por qué tuvo que nacer como niño? ¿Por qué tuvo que hacerlo? Hemos venido estudiando en todos estos días que el Señor, nuestro Dios, no tenía por qué hacerlo. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios. Nuestros pecados no pueden guardar ninguna relación con la santidad de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, decidió encarnarse en la persona de Jesucristo y realizar todos los sacrificios que desde el plano humano pudieron realizarse para satisfacer su naturaleza santa y así perdonarnos y darnos salvación. Por eso es que vamos a responder a esta pregunta: ¿por qué tuvo que hacer? ¿Por qué tuvo que nacer como un niño? ¿Por qué no fue otro? Una persona, un hombre, una mujer. Bueno, hemos venido estudiando eso todos estos días, porque nadie podía. Todos cargados de pecados, todos en una naturaleza pecaminosa como hemos nacido. Ninguno llenaba los requisitos, las exigencias de Dios, las prerrogativas de Dios, los criterios de Dios para perdonarnos. Tenía que ser Dios mismo ocupando nuestro lugar como ser humano, encarnado en la cruz, pagando por nosotros. ¿Por qué tuvo que nacer como niño? Para que se cumpliera la escritura. Ya estaba escrito.
Hermanos, hermanas, cuando el Señor Jesús vino a este mundo y entregó su vida por nosotros, no lo hizo de modo improvisado. Bueno, no hallo cómo hacer para salvar a la humanidad y no quiero que se pierdan, así que ¿cómo hago? No fue que de la noche a la mañana decidió, bueno, voy a ver si puedo servir esto de ir a la cruz y de sufrir dolor por ellos. No, nada improvisado, hermanos. La Biblia nos dice que todo esto ya estaba escrito. La Biblia nos enseña que un ángel anunció como era digno que fuese anunciado. Tenía que cumplirse la escritura. Un ángel le anunció como era digno de ser anunciado de modo extraordinario. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José. José estaba temeroso, ya estaba desposado con María, su mujer, dice la Escritura, pero no convivían todavía como era lo normal en el tiempo antiguo. Ya hemos explicado esto en nuestros estudios. Las parejas de hoy se casan cuando se casan, porque ya no se casan. Un paréntesis, hace mucho tiempo, y no crea que es un chiste, es un reflejo de la realidad, aunque probablemente se va a reír. Había una reunión de pastores y en medio de el tiempo que teníamos para compartir las experiencias, uno decía: hermanos, oren por la iglesia donde yo estoy muy alarmado, cada vez hay más divorcios en la iglesia. Y decía otro: ay, hermano, mire, yo creí que solo en la mía ocurría, pero también en la mía. Divorcios, jovencitos que no duran ni 2 años en el matrimonio y que ya, vete para un lado y yo para otro. Y así cada uno compartía cuando me llegó el momento a mí. ¿Y usted, pastor, cómo es su experiencia? Ay, qué bueno, Leo, fíjese que yo no tengo ese problema en la iglesia. De verdad que no, fíjese que casi no hay divorcios por allá uno. Porque es que ya ni se casan. Como ya no se casan, ¿de qué se van a divorciar? Sí, verdad que da risa, pero es la verdad, hermanos. Ya no, nuestros jóvenes ni piensan en el matrimonio. Y publican cosas. Ay, pastor, vuelve otra vez con lo mismo. Pues si es que hay que predicar la verdad. Fíjense en sus Facebook. Niñas semidesnudas de nuestra iglesia, presentando su cuerpo. Y de todas las iglesias, Pastor, yo creí que iba a traer un mensaje bonito de la Navidad. ¿Por qué cree que vino el Señor? Por esto vino el Señor. Para redimirnos y para que predicásemos la verdad. Para eso es. ¿O usted cree que vino de paseo? No, el Señor no necesita paseo. Cuando nosotros paseamos por un lugar es porque no conocemos. Voy a conocer París. Yo no conozco todavía. Sí, no. Tampoco aspiro. Pero paseamos donde queremos conocer. Ay, el Señor no conoce el mundo si Él lo creó. Él no vino de paseo. Vino a morir por nosotros. Ese niño que celebramos que nació y una vez que creció y predicó, la gente celebra que nació, pero no celebra su mensaje, no lo quiere oír. No me hable de Cristo, ay, lo quiere entender ahí encerradito en el pesebre, que no se levante de allí, porque en cuanto abre la boca solo de pecado habla. Ah, bueno, no les gusta el mensaje. Y aquí un ángel del Señor le habló a José porque estaba desposado con María, pero en la antigüedad estaba en eso, se desposaban, quiere decir, firmaban el matrimonio, pero no convivían hasta un año después. Así era. No sé si nosotros soportaríamos eso hoy. Hasta un año después se pueden juntar. Pues en ese desposorio, en ese tiempo estaban, cuando María salió embarazada y José dice: ¿y esto? Hasta que el ángel lo calmó y le dijo: no te preocupes, lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Ay, hermanos, qué buena noticia. Y yo quiero decirles, nadie más puede oír ese mensaje porque solo con Jesucristo ocurrió. ¿Oyó? Que nadie más vaya a decir: estoy embarazada por el Espíritu Santo, porque está mintiendo. Solo una vez ocurrió.
Eso es irrepetible. Entonces Dios mismo puso paz en el corazón de José y se juntó con María ya de modo normal. Pero aquí estamos exaltando, hermanos y hermanas, el hecho de que es tan grande el nacimiento de Jesús, es un hecho tan trascendental que un ángel lo anunció. Dios mismo enviando a un siervo suyo, un ángel, para advertir a José que es el Hijo de Dios en el vientre de su amada María. Y este niño que va a nacer es Dios y es Salvador. Vino para salvar. ¿Usted sabía que el nombre de Jesús, eso es lo que significa? Salvador. Un significado que encierra en sí mismo lo más importante para lo que vino. Él es Salvador. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es hombre, pero no es obra de hombre. Él es hombre, es un niño, pero no es obra de hombre. No tiene naturaleza pecaminosa. No, el Señor Jesús nunca dijo ni la más pequeña mentirita. Por eso es que no podía ser ningún hombre el que pudiera ir a la cruz por nosotros, porque no hay uno solo que no mienta. No hay uno solo que no haya pasado por algún y siga pasando por algún momento de ira, de amargura, de pleito, de tentaciones y caer en ellas. El Señor Jesús nació, creció, se mantuvo, fue a la cruz y resucitó y ahora está exaltado hasta lo sumo en los cielos sin haber pronunciado una sola mentirita. Qué grandioso esto, hermanos y hermanas. No tenía naturaleza pecaminosa. Y también dice más: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, es un hombre con un plan divino. Esto es muy importante. No un plan trazado aquí, no, un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Cuando ya hemos también, es parte de nuestros estudios en todos estos días, es que Génesis 3.15, recuerden que hemos estudiado muchas veces esta parte de la Biblia. Cuando allí se pronuncia, es la primera presentación de un plan redentor. Cuando Adán y Eva pecaron, no piense usted que el Señor se sorprendió y dijo: ¿y ahora qué hago? Pecaron, ¿cómo se quebrantó mi plan? No, ya él tenía un plan trazado. No por si pecaban, no, para cuando pecaran. Porque como les había creado con libertad, lo que le llamamos libre albedrío, libertad de decisión, eso es, decidieron pecar. Dios sabía que en algún momento iban a pecar. Así que no es si pecaban, no, es para cuando pecaban, para cuando iban a pecar y pecaron. Entonces Dios sacó su plan redentor. Recuerde lo de Génesis 3.15. A la serpiente le dijo el Señor, la serpiente era Satanás: vendrá aquel, es la serpiente de la mujer que te va a herir en la cabeza, tú le vas a herir en el calcañar. Hemos estudiado muchas veces esa parte de la Biblia. Fue un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Todo esto, dice la Biblia en la parte de Mateo que acabamos de leer, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Los profetas lo habían anunciado. Cuando en aquel tiempo, 700 años antes de Cristo, y estamos refiriéndonos a los profetas Isaías y Miqueas,
que anunciaron el nacimiento del Mesías. También hemos estudiado que el Mesías es el Señor Jesucristo. El Mesías, que significa el ungido, y que es el Cristo, el Mesías en hebreo y el Cristo en griego, y ungido en el español que hablamos. Así que está hablando de eso, la profecía que 700 años antes que ocurriera el nacimiento de Jesús ya había sido profetizado, ya había sido advertido, ya había sido anunciado. Dios lo había anunciado 7 siglos antes en Isaías capítulo 7 versículo 14. Por tanto, dice la Biblia en el profeta Isaías: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Esta es una profecía dada al pueblo de Israel. No fue para nosotros. Claro, ahora Dios con nosotros se ha vuelto una profecía cumplida para todo el mundo. Pero el anuncio fue para el pueblo de Israel, porque estaba hablando del reino que Dios quería establecer a través del pueblo de Israel, pero no se pudo porque ellos fueron infieles, porque se mostraron incrédulos, y entonces este reino anunciado a Israel por causa de sus pecados, los pecados de ellos y su desobediencia, el reino fue postergado. Y sigue siendo postergado hasta que Cristo venga a reinar desde ellos en Jerusalén en el milenio. Así que era un anuncio para ellos, pero se cumple con nosotros, porque dice la Biblia que serán benditas en ti, cuando se lo dijo a Abraham, todos los que creyeren. Así que nosotros hemos creído en esa verdad que Dios le dijo a Abraham, y por eso ahora también el Emmanuel, el Dios con nosotros, se cumple para nosotros. Muy bien. ¿Por qué tuvo que nacer como un niño? Pues para mostrar su deseo de vivir entre nosotros. El Señor fue quien tomó la decisión de modo personal y voluntario para venir a vivir entre nosotros. Óigame, qué difícil es, otras veces he contado esto, hace muchos años, una hermana me dice: mire, mi hijo tiene problemas con las drogas, y años allí, que se levanta, que cae, que vuelve y que cae, y quiero que vaya. Y sí, hablé varias veces con este jovencito y dándole el consejo de el mensaje de la palabra y mensaje de Cristo y todo eso, y él siempre me dijo: ay, pastor, usted tiene razón, y que siempre tiene razón, hasta que un día me dijo: ¿sabe qué, pastor? Yo le agradezco, pero es que ¿usted alguna vez fue drogadicto? Le digo: pues no tuve esa experiencia. ¿Usted alguna vez tomó licor? Tampoco, no he sido borracho. Entonces, ¿sabe qué? Usted puede hablar bonito todo lo que quiera, pero si usted no fue ni drogadicto ni borracho, usted no me entiende. Usted no sabe por todo lo que yo estoy pasando y lo que he pasado. Le digo: tienes razón. Ahora, eso no invalida la palabra, porque como yo no vengo a hablarte de mí, vale poco si yo he sido o no borracho o drogadicto. Vale poco porque yo no vengo a hablarte de mí, vengo a hablarte de Cristo. ¿Y sabes por qué te hablo de Cristo? Porque Cristo, siendo Dios, sí te entiende. Él se vino a este mundo, y aunque nunca fue borracho ni drogadicto, pero sufrió peores cosas que las que estás sufriendo por tu propia causa, porque Él sufrió voluntariamente el lugar que tú y yo deberíamos tomar en el dolor del Calvario, en el dolor de la cruz. Al final, lo que quiero decir con esto, hermanos y hermanas, por eso es, si nosotros estuviésemos hablando hoy, es que para Dios es fácil hablar y exigirnos que seamos santos y puros. Si Él no vive en este mundo, no sufre hambre, no sufre tristezas, no sufre luto, cuando alguien nos traiciona y nos duele, Él no lo sufre, porque Él es Dios. Ahora ya no podemos decir eso, porque Él sufrió todo. Se hizo hombre
precisamente para entendernos mejor. No es que no lo entendía, sino para que nosotros entendiésemos que Él nos entiende. Dios, siendo Dios, nos entiende muy bien aún sin haberse encarnado. Pero para que nosotros entendiésemos cómo Él nos entiende, es porque Él vivió en carne propia todo lo que nosotros sufrimos. Todos nosotros alguna vez hemos llorado por algún momento de tristeza, de luto, de lo que sea, de depresión. Jesús lloró, hermanos. Así que nadie puede decir, Él como nunca ha tenido razón de llorar. ¿Cómo no? Él lloró. Él no sabe lo que es sentir hambre. ¿Cómo no? El Señor Jesús tuvo mucha hambre. Él no sabe lo que es cansarse. La Biblia nos enseña, que dice la Biblia entre otros muchos pasajes, que cuando tuvo su encuentro con la mujer samaritana, recuerda que pidió agua en un pozo y toda una historia larga. Dice, si usted no se ha fijado, antes de cuando empezó su conversación con la mujer samaritana, y estaba muy cansado. Pero a pesar de que estaba muy cansado, tomó tiempo para hablar con la mujer samaritana y con todos aquellos que ella trajo. Vengan, vengan a ver, he encontrado un profeta. Hermanos y hermanas, por eso se encarnó, para vivir en carne propia, en experiencia propia, lo que usted y yo vivimos todos los días en este mundo trágico. Dice la Biblia, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel es del hebreo, el idioma hebreo. Con nosotros está Dios, significa. Era una promesa para el pueblo de Israel, pero nos alcanza a todos nosotros los que no somos judíos, porque Dios prometió bendición a todos los que creyeren al Dios de Abraham. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros no somos hijos de ninguno de los tres, pero por fe en el Dios de Abraham alcanzamos también esta bendición del Dios con nosotros. Él está con nosotros, hermanos. Y esto de con nosotros hay que entenderlo bien, porque no se trata al lado de nosotros. Allí usted está donde está sentado, sentada, uno al lado del otro. Y bueno, se entiende muy bien cuando decimos Dios está conmigo, va conmigo, es verdad. Pero mucho más exacto es cuando decimos Dios en nosotros. Dios no va al lado mío, Dios mora en mí. Dios no le acompaña, Dios es su vida, porque ahora su vida, la suya, le pertenece a Él. Él nos ha comprado en Cristo, le pertenecemos. No olvide eso, hermano. Dios no es un acompañante, Dios es el timonel de su vida. Es diferente. Usted puede estar al lado mío, pero usted es una persona y yo soy otra, y muy juntitos que podemos estar, somos diferentes. Con el Señor Jesucristo es diferente totalmente, porque Él mora en mi interior, en mi mente, en mi espíritu. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si no se le olvide todos los días esa frase, que debe ser una verdad en lo que hacemos cada día. Él se hizo visible ante nosotros. Si usted va a todo el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que el Señor, Dios el Creador, tomó muchas formas a través de las cuales habló a los profetas y a muchas personas. Hablaba a través de un ángel, hablaba a través de una nube, como habló al pueblo de Israel o a Moisés en su viaje largo por el desierto. Habló incluso a través de un asno, una asna, recuerda, en la historia de Balaam. Habló a través de la zarza ardiente a Moisés cuando le llamó para su gran misión de ir a sacar de la esclavitud en Egipto al pueblo de Israel. Dios habló de muchas maneras, pero Él no es un asna, ni es una nube, ni es una zarza. Tomó esas formas para hablar. Y si el Señor no se hubiera encarnado en Cristo, lo sintiésemos tan lejos.
porque no hablaba todos los días, sino a través de un profeta. ¿Sabe qué? Qué dicha la de nosotros en este tiempo del Nuevo Testamento. Porque Él se encarnó y tenemos la historia bíblica de lo que Él dijo, hizo, pensó todos los días en las Escrituras. Ahora entendemos mejor, se hizo visible ante nosotros. La forma más clara y grande en que podemos entender su amor no es un amor de palabritas, sino que lo mostró con hechos en la cruz de Cristo. Y desde el comienzo estaba presente en la creación el Señor Jesucristo. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí se paseaba el Señor. Desde Génesis se hizo visible, se paseaba el Señor entre ellos. Pero nosotros a estas alturas, si el Señor no se hubiera encarnado en Cristo, solo tuviésemos esa historia de que se paseaba entre el Edén, con ellos, entre ellos en el Edén. Le habló a Moisés, le habló a Abraham, pero ¡ay, qué historias tan lejanas en el tiempo! No, hermanos, el Señor Jesús nos habla todos los días porque Él mora en nosotros. Por eso fue necesario que se encarnara. Por causa del pecado cometido en el Edén hubo una ruptura del hombre con Dios, pero Dios siempre estuvo al cuidado del hombre. Se rompió la relación cercanita entre Adán y Eva con Dios, o Dios con ellos. Se rompió por causa del pecado, hermanos. Dios no tolera nuestros pecados. No hay una sola persona, un cristiano, que pueda decir, bueno, mire, Dios es tan bueno conmigo que me tolera algunas cosas. No, Dios no tolera nada. Por eso es que debemos estar en constante estado de arrepentimiento todos los días. Su nacimiento como hombre significa la forma más visible de su relación con el hombre. Cristo se hizo visible. Y tanto así que recuerde usted cuando ya había resucitado y los mismos discípulos no creían, algunos de ellos, algunos empezaron a creer, todos empezaron a creer ¿hasta cuándo? Hasta cuando lo vieron. No solo hablamos de Tomás. Mire, cuando las mujeres lo vieron resucitado y corrieron, miren, el Señor, un ángel nos habló y dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Juan y Pedro salieron corriendo para ver si era verdad. Comprende que esa es nuestra motivación siempre. Mientras no lo crea, mientras no lo vea, no lo creo. Y fueron allí y vieron que la tumba estaba vacía, pero tuvieron que ir a ver. Así somos nosotros, ¿verdad? Si no lo veo, no lo creo. Por naturaleza no tenemos fe en nada. Y una tendencia del ser humano es ser desconfiados el uno con el otro, porque nos conocemos. Y entonces, hermanos y hermanas, cuando ya vemos el punto culminante de la incredulidad con Tomás, viene uno y le dice, sí, le vimos, y los otros, también nosotros, y aquí entró con nosotros. Mientras no lo vea, todo lo demás es cuento. Y de repente viene el Señor cruzando la puerta sin abrirla y le dice, ay, lo único que estás haciendo es mostrándote como cualquier otro. Toca aquí, mira, toca. Mira mis manos. Hermanos, por eso se hizo visible. Por eso fue necesario que se encarnara. Porque si no, fuéramos todos incrédulos. Y eso que aún así, la mayoría no cree. ¿Ve? Nosotros hemos creído por la misericordia de que el Espíritu Santo nos ha persuadido de toda nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué tuvo que nacer como un niño? Pues para que como Dios fuese más conocido por nosotros. Cristo, el Dios encarnado, Cristo el hombre, es la suprema revelación de Dios a nosotros. El profeta Isaías lo anunció como luz a las naciones. Isaías 42, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia.
y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Profecía de Isaías. Esta es una profecía que se cumplió en el pueblo de Israel porque Dios quiso poner a la nación de Israel como luz a las naciones. Ahora que ellos no quisieron, y mientras Dios les quiso hacer brillar, ellos se encargaron de apagar esa luz de Dios entre ellos. Y por eso mismo otra vez decimos, aquel reino que había sido anunciado a esa nación, nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. ¿Qué títulos más grandes? Ellos rechazaron al Hijo de Dios. Entonces el reino de Dios fue postergado. Y óigame, fue postergado hasta que el Señor Jesucristo venga a reinar en el milenio. ¿Qué pasa entre el momento en que fue rechazado ese reino y tuvo que postergarlo? ¿Qué pasa? Ahí surgió la iglesia y aquí estamos nosotros. Hermanos y hermanas, qué misericordia tan grande la de nosotros. No somos el pueblo de Israel, pero ahora Dios brilla, su luz brilla a través de nosotros para el mundo. Bueno, y ahora que decimos esto, hermano, tu luz brilla, tu vida es brillante a los ojos del mundo. ¿No será que el Señor mora en nosotros, pero nosotros nos encargamos de ennublecer? Nube oscura, la gente no mira en nosotros la luz de Cristo. ¿Qué es lo que ve la gente en nosotros cuando nos identificamos como creyentes, como cristianos? ¿Qué ve tu vecino? ¿Qué ven tus hijos? ¿Cuál es la luz que estás reflejando? Porque de eso se trata. Somos luz a las naciones. No con luz propia, porque no tenemos ninguna luz que dar al mundo. La luz que damos es el reflejo de Cristo en nosotros. Él mora en nosotros y reflejamos la luz de su presencia al mundo. Cristo es el supremo cumplimiento del pacto de Dios con su pueblo, que incluye a todas las naciones. El plan de Dios, el plan redentor, el plan de salvación no es para una nación. Lo hemos estudiado muchas veces, hermanos y hermanas, porque hay muchas personas cuando usted habla de Cristo y dicen, no, mire, yo aquí encuentro a un Dios en la Biblia que solo tiene que ver con un pueblo. Es como si fuese racista, como si fuese sectario, solamente con una nación. No, eso es falta de entendimiento de la palabra. Dios nunca pensó en salvar a una nación, nada más. Dios pensó en esa nación para que esa nación anunciara, predicara, proclamara la salvación de Dios para el mundo. Siempre Dios creó al mundo para salvar al mundo, no una nación. Y como aquella nación falló en su relación con Dios, Dios hizo surgir a la iglesia, que aquí estamos en todo el mundo, para que nosotros predicásemos de la salvación de Dios al mundo. Tremendo privilegio que tenemos, hermanos y hermanas. Cuando el Señor Jesucristo nació, encontramos a personajes de la Biblia. Es importante que estemos bien claros de esto. ¿Cuántas personas cuando el Señor Jesús nació estuvieron al tanto de eso? Nos hacemos la idea que todo Jerusalén, o que todo Belén, o que todo Israel. No, hermanos, unos cuantos. Los ángeles cantaron a unos cuantos pastores la noche que el Señor Jesús nació. Y estos pastores, no nos dice la Biblia cuántos eran, pero tampoco era una multitud, llegaron esa misma noche a ver al niño Jesús. Y tiempo después vienen unos magos del oriente, y cuando van a preguntarle al rey Herodes dónde nació el niño rey, este ni siquiera sabía. Y cuando investigó con sus asesores, con su séquito allí en el trono, en el reino, en el palacio, aquellos tuvieron que ir a la profecía de Miqueas, porque tampoco sabían. Y cuando fueron los magos de Oriente y le llevaron regalitos, la gente no sabía quién era ese niño.
No fue una historia conocida de todos en esa sociedad en ese momento. Así que unos cuantos nada más. Dios había hablado a un anciano llamado Simeón. El anciano Simeón recibe al Señor Jesucristo como el portador de la salvación y luz para los gentiles. Uno en el templo. Y a la par de él se nos cuenta de otra anciana que había dedicado su vida desde su viudez para servir en el templo como una mujer piadosa, Ana. Ella también estaba esperando al niño Jesús, verle con gran expectación. Fuera de ellos nadie más. Dice la Biblia en capítulo 2 de Lucas 2, 29 al 32. Ahora, Señor, hablando Simeón, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, este anciano había recibido palabra de Dios de que no vería la muerte sino hasta que viera al Redentor del mundo. Y cuando llegan José y María con el niño para circuncidar al niño, porque mire, el niño nació y se cumplió toda la profecía. Ellos, José y María, siendo piadosos delante de Dios, cumplieron todos los ritos de la ley. Y 8 días después de nacido lo llevaron al templo para que fuese circuncidado. Y Simeón, que ya había sido advertido por Dios, él recibió al niño y dijo esta expresión: Señor, ahora despides a tu siervo en paz. ¿Sabe lo que eso significa? Ahora ya me puedo morir y me muero en paz, porque ya vi al Salvador del mundo. ¿Qué cosa más grande puede ser que esto? ¿Hay algo más grande en tu vida, más grande que conocer al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Hermanos, tenemos testimonios de muchos hombres y mujeres en la vida de la iglesia, en la historia de muchos países donde la iglesia ha crecido y se ha fortalecido, que por ser brillantes en su pensamiento han recibido honores y cargos. ¿Le gustaría a usted, gran ministro del Evangelio, ser primer ministro de esta nación? Óigame, muchos han caído. ¡Ay, qué bueno ser el ministro, el presidente, el director de yo no sé cuántas cosas! Pero otros muchos que son conscientes del llamado de Dios dicen: no, ser ministro, ser cualquier cargo importante, porque es importante, no vamos a menospreciar ser una figura importante en una nación, pero nada es más grande que ser ministro del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora recuerdo, hace algunos años me tocó personalmente el enorme privilegio de estar en un gran congreso de evangelistas y pastores. Y habían 2 siervos del Señor muy reconocidos en América Latina. Había muchos más, pero 2 que estaban en un debate. Uno de ellos estaba diciendo lo que se ha vuelto muy común ahora: alguien que es llamado por Dios del ministerio a servir en una nación es bueno porque la nación va a tener mayor impacto. Y el otro decía: hermano, quiero decir con mucha contundencia esto a todos los ministros que están aquí, porque éramos pastores y evangelistas, dice: si Dios te llamó para predicar su palabra, no te rebajes a ser presidente de tu país. Hermano, eso me caló, yo era muy joven. Óigame, ¿cuántos han resbalado en esa verdad hoy? Bueno, he sido usado por Dios en tantos años, pero ahora el Señor me está llamando a ser alcalde, presidente, primer ministro, rey puede ser. Y han flaqueado. Y han dejado el ministerio, el llamado que Dios les ha dado de la predicación, para ostentar un título que es pasajero, que es humano, que acaba aquí mismo, donde mismo empezó. El llamado de Dios es para siempre y para la tarea más grande, aunque no tengas dinero,
Aunque no llegues a ser famoso, aunque no te reconozcan, lo más importante es que estás sirviendo en los propósitos de Dios. Y esto no es solamente para el que predica en un púlpito o el que tiene un gran reconocimiento entre las iglesias. No, hermano, para ti, para ti, para ti, para ti, para todos. Lo que haces, hazlo para la gloria de Dios. Y eso es más importante que cualquier otro título humano. Simeón, hermanos, vio al niño y le dijo al Señor: Señor, ya no importa mi vida, ya vi lo más grande que quería ver, al Salvador del mundo nacido. Gracias que ahora me puedo morir en paz. No dice aquí que Simeón fue rico, ni reconocido, ni famoso, pero la mayor satisfacción de toda persona es poner su vida al servicio del Señor. Su amor por nosotros mostrado en la cruz es la máxima prueba del amor de Dios. Sí, hermanos y hermanas, nunca lo olviden. El momento cumbre de Jesús en la cruz es la manera más grandiosa a través de la cual Dios nos ha mostrado su verdadero amor. Dios nos ama no de palabritas, como muchas veces nosotros nos amamos. Te amo en tanto que mientras... Sí, hay condiciones. Te amo mientras nos llevemos bien. Te amo. No, el Señor no hace eso, hermano. Te ama a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de lo que pueda ocurrir. Él nos ama con un amor inquebrantable. Murió por nosotros por amor. Lo único que lo movió a eso a su muerte por nosotros es amor. Romanos 5:8, yo espero que esto sea uno de los versículos más conocidos en su memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aun cuando nos ama y hemos creído en Él y somos salvos, seguimos siendo pecadores. Pero aún así, sigue amándonos. Su amor, hermanos y hermanas, es tan poderoso que nos transforma en nuevas criaturas. Óigame, no es solamente un asunto de sentimiento, porque usted y yo podemos amar al amado o a la amada. Te amo más que a mi propia vida, sí, pero si está enferma no puedo hacer nada por él o por ella. ¿Comprende? ¿Cómo te amo? Quisiera morir en tu lugar, pero no puede. No le puede sanar. ¿Sabe lo más importante de Dios en Cristo? Es que Él nos ama tanto que además es poderoso, porque a través de su amor nos perdona y nos libra del infierno. Y lo digo así, hermanos, porque ahora se ha vuelto de moda predicar de la salvación y no del infierno, cuando el infierno es una realidad de la Biblia. No, eso del infierno es muy feo. Mejor solo hablo de que Dios nos ama y nos perdona. No se puede hablar de una cosa sin la otra, porque solo hay dos lugares al final del camino: los que hemos recibido a Cristo y somos salvos. El Señor nos espera en el cielo. Pero si mueres sin Cristo, ay, hermano, qué terrible lugar en el infierno. Y hay que decir lo que la Biblia enseña: el infierno es una realidad para los incrédulos. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, vinimos a Cristo, somos creyentes, somos salvos, pero la cosa no acaba ahí. Todos sabemos, porque lo hemos estudiado muchas veces, que cuando hemos creído en Cristo, ya es un hecho que somos salvos. Es un hecho, es un evento, ya ocurrió. No es necesario que aceptemos a Cristo todos los días porque ayer perdí mi salvación y hoy la quiero recuperar. No, hermanito, no se pierde, Él te la dio para siempre. Ahora, eso es un evento. Lo que ocurre es que con ese evento inicia un proceso. La santificación,
La santificación es progresiva, cada vez más, y a veces menos porque resbalaste y vuelve a levantarte. No se conformen a este modo de vivir, dice, sino transfórmense a través de la renovación de ¿qué? El entendimiento, hermanos, y el entendimiento solo cambia a través de la oración y de la palabra. Lo único que te puede cambiar el modo de pensar es la palabra de Dios. Esa es la manera de renovar tu manera de pensar, de entender las cosas. Y así se puede comprobar la buena voluntad de Dios para con nosotros, que es siempre agradable y perfecta. La palabra transformación que aparece aquí en Romanos capítulo 12, versículo 2, es en el griego metamorfó. De casualidad todos sabemos lo que significa la metamorfosis si pasamos por tercer grado de primaria, ¿verdad? Los animalitos, cualquier animalito que no siempre es agradable ver cualquier animalito, pero va creciendo y va creciendo y va tomando su forma. Y van botando la primera piel. Mire, nosotros mismos vemos al jovencito, a la jovencita de 20 años, de 18 años, ay, qué bien formadito, guapos, guapas, bonitos, todos. ¿Cómo nacieron? ¿Cómo nacimos todos? Desnuditos, peloncitos, sin dientecitos, llenos de gracia, muy bonitos. Pero el niño a medida que va creciendo, ¿verdad que ya no es lo mismo? 5 años, mire qué bonito, ya tiene dentadura, ya ríe, ya se peina solito, qué bonito el niño. No se parece al recién nacidito. Eso es el proceso de cambio. Todos cambiamos, ¿ve? Eso es el metamorfó, la transformación. Y después vemos ya de 40 con el de 5, es el mismo, no se parece para nada. ¿Cuánto cambio? Óigame, hay creyentes que usted le mira la foto 20 años después de ser creyente, cuando la primera noche que aceptó a Cristo no han cambiado nada. Ahí no hay metamorfó. Necesitamos leer Romanos 12:2 todos los días. Hermano, el cambio que es profundo por dentro tiene que expresarse por fuera. No sigas diciendo las palabrotas que dices. No sigas mintiendo del modo que mientes o que mentimos. Hermano, que sea notorio que Cristo nació para algo bueno. Porque si nosotros celebramos a Cristo con grandes bullas y música y colores y luces, pero mi vida sigue siendo lo mismo, el Señor estará gritando allá en los cielos: parece que no valió la pena haber encarnado a mi Hijo Jesucristo. Parece que no valió la pena haber muerto en la cruz. Si nadie cambia, no hay justo ni siquiera uno. Ay, hermanos, qué triste. Por eso es que no se puede desprender la celebración del niño Jesús nacido con la manera en que estamos cambiando. No se puede desprender, porque el Señor Jesús nació para dar sentido a nuestra vida. Y entonces mostramos más gratitud y más gozo al Señor, y más gratitud en el sentido de decirle: gracias porque naciste por mí, porque por haber nacido y muerto por mí, mi vida ha sido cambiada. Si tu vida no ha sido cambiada, no puedes decir lo mismo. Hermanos y hermanas, el verdadero sentido de la Navidad depende de cómo tú muestres transformación de tu vida por la gracia de Cristo a los ojos del mundo. Si no, cualquier gran cena o regalos de unos a otros no tiene sentido. El mayor sentido es a través de tu propia vida, siendo transformados en Cristo para siempre. El nacimiento de Jesús como un niño es la única forma mediante la cual Dios mismo se nos mostró para hacerse más cercano a nosotros. A través de Cristo podemos entender su grandeza. Todos necesitamos reconocerle y recibirle como Salvador. Él quiere ser nuestro Salvador hoy. De otro modo, no tendría ningún significado su venida a este mundo. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias porque nos has concedido la bendición esta hermosa mañana de meditar en esta gran verdad,
Cristo vino a este mundo y se presentó como Dios en carne para mostrarnos tu amor. Y mostrarnos tu amor en una forma cruenta, muriendo como murió por nosotros, sin que lo mereciésemos. Te rogamos que cada día nos permitas, Dios, entender de mejor manera tus grandes propósitos, y que como iglesia y que como creyentes individuales podamos poner en alto este nombre que es sobre todo nombre, de modo que otros vean y crean. Oramos en el nombre maravilloso, eterno y santo de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.